críticos que afirman que este capítulo 2 es otro relato de la creación y que fue escrito por un autor diferente, y que este segundo capítulo del Génesis sería incoherente con el relato del primer capítulo. Pero, queridos, si hacemos un estudio detenido de ambos capítulos, observaremos que en el capítulo 2, Moisés simplemente está colocando detalles que no colocó en el primer capítulo, especialmente con relación a la formación, cómo fue creado Adán, cómo fue creada Eva. No hay que pensar mucho para llegar a esta conclusión. Está allí, delante de los ojos. La más grande prueba de que ambos relatos fueron inspirados divinamente y de que no existen incoherencias entre ambos es que Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, utilizó pedazos de ambos capítulos para dar base bíblica a sus enseñanzas. Leamos, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ah, mi amigo querido, en este texto, al ser preguntado por los fariseos si era lícito a un hombre repudiar a su esposa, la respuesta de Jesús incluyó una parte de Génesis 1 y la otra parte de Génesis 2, probando con esto que ambos capítulos representaban los mismos principios y que en realidad eran un mismo relato. La segunda parte de este estudio presenta el tema de la creación en el libro de los Salmos. Mencionaremos, para comenzar, el Salmo 8. Este es un salmo muy conocido. En este salmo encontramos por lo menos dos pensamientos que menciona el relato de la creación de Génesis 1. Leamos los versículos, por ejemplo, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Mira, aquí David dice que quien formó los cielos, la luna y las estrellas fue Dios. ¿Y qué es lo que Moisés dice en Génesis? La misma cosa, que Dios es el creador. Pero veamos ahora los versículos 5 al 8. Estamos leyendo el Salmo 8, recuerda. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, y las aves del cielo, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Te das cuenta? Dice David que Dios creó todo y lo entregó al hombre para que el hombre usufructe de todo eso. Pero ahora compara esto con Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oh, querido, ¿no es este el mismo concepto de David? Pero ahora vamos al Salmo 104. Y aquí empezaré leyendo en el Salmo 104, el versículo 24. Dice: cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿A qué obra se refiere el salmista? Sería bueno que leas todo el Salmo. Yo no lo haré por falta de tiempo. Pero este Salmo es una espléndida pieza poética de la creación. El orden de la creación que se sigue en este Salmo es el mismo orden de la creación que se sigue en Génesis capítulo 1, comenzando por mencionar la luz y el firmamento y terminando con el ser humano. La creación por la palabra sugerida en el versículo 7 de este Salmo, cuando dice: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Esa expresión es mencionada de nuevo en el versículo 30, cuando se menciona al Espíritu
que en el principio volaba por encima de la tierra desordenada y vacía. Ahora, lo que me impresiona es el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Aquí se habla de la tierra y de sus cimientos relacionados con la creación, al principio de todo. ¿Sabes? Los teístas evolucionistas no aceptan esto. Ellos creen que la tierra fue creada y abandonada por millones de años y que en la semana de la creación ya la materia existía. Pero ahora viene el texto bíblico y dice que en la semana de la creación Dios colocó los cimientos mismos de la tierra. El problema es que a veces tenemos miedo de aceptar las cosas como la Biblia lo dice. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Jonás fue tragado por un gran pez, que ese pez lo tuvo en su vientre por 3 días, sin digerirlo, y que después lo vomitó vivo. ¿Y ahora qué pasa? Muchos cristianos andan buscando en los mares del mundo para ver si existe un pez que sea capaz de tragar a una persona y no digerirla por 3 días. ¿Y para qué? Para probar a los incrédulos que la Biblia es un libro de ciencia. Yo ya les voy diciendo, por más sinceros que ustedes sean, busquen ese pez. Ustedes no lo van a encontrar nunca, porque el incidente de Jonás fue un milagro, y milagros, querido, no se entienden, simplemente se aceptan. Lo mismo ocurre con la creación. Intentar armonizar la creación con lo que la geología o la ciencia dice para darle un fundamento científico a la creación puede ser una buena intención, pero no tiene mucho sentido. Mi amigo, yo creo en el poder de Dios. La Biblia me dice que los cielos y la tierra fueron creados por el poder de su palabra, y yo lo acepto. No hay manera de probar científicamente que la palabra crea. Hay que aceptarlo por fe. Y fe solo puede tener quien vive en comunión con Dios. El ateo no puede tener fe. Porque fe no es una cosa que el hombre fabrica, es un don que Dios da a quien busca, a quien pide, a quien clama, a quien suplica. Vamos ahora a la tercera parte. Veremos aquí el tema de la creación en el libro de Job. ¿Sabes? El libro de Job está lleno de declaraciones del poder creador de Dios. Pero hay que entender muchas de estas declaraciones en el contexto de la situación difícil por la que Job estaba atravesando. Job estaba enfermo, sus hijos habían muerto, él había perdido todo lo que tenía, su propia esposa no lo entendía y sus amigos lo acusaban de ser el culpable de todo, porque según ellos, los amigos, Job estaría recibiendo el castigo por algún pecado escondido. Pero Job sabía que eso no era verdad. Y Dios también lo sabía. Porque el Señor mismo le preguntó a Satanás, ¿no has visto a Job, mi siervo justo? Bueno, en las declaraciones de Job vemos que él entra en un momento, en un conflicto terrible. Porque él desea confiar en Dios. Pero en la situación en que se encuentra, él no logra al principio ver a Dios. Entonces se confunde, llora y clama. Y de cierta manera cree que Dios está siendo injusto con él. Pero entonces Dios se le aparece en un torbellino y le pregunta lo que está en los capítulos 38 y 39 de Job. Permíteme leer. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Oh, mi querido, tú puedes leer los 2 capítulos mencionados. Son capítulos bellísimos. Son para hacer pensar al más incrédulo de los seres humanos. Y al fin, después de todo eso, Job finalmente reconoce que él es demasiado pequeño para entender los misterios de la creación. ¿Cuánto más entonces para entender los misterios del dolor y del sufrimiento? Job 42, 1 al 6, dice más. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto.
¿Quién es el que, falto de conocimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escúchate luego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oh, mi amigo, qué final feliz. Pero aquí entra algo que ya dije y lo quiero repetir. La creación es un misterio y solo el día que uno llega a conocer el amor divino entiende que no serán argumentos humanos los que lleven a una persona a aceptar a Dios como su Creador y Salvador. No son los argumentos humanos. Que no podemos presentar argumentos, claro que sí, somos libres de inventar los argumentos que queramos o de buscar argumentos correctos y verdaderos, pero lo que quiero enfatizar es que no son argumentos que convencen al incrédulo, es el poder del Espíritu Santo. En algún momento el ser humano golpeado por la vida tiene que volver los ojos a Dios y ahí entonces no le queda otro remedio sino aceptar a Jesucristo. Y cuando él acepta a Jesucristo, acepta su palabra y después ya no necesita argumentos porque va a leer la Escritura y va a aceptar lo que la Escritura dice. ¿Y los profetas? ¿Qué dicen los profetas acerca de la creación? Vamos a ver. Primero, Isaías 45, 18. Mira lo que dice aquí. Porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ve, aquí encontramos que Dios creó la tierra para que fuese habitada por el ser humano. Por eso preparó antes la atmósfera, las plantas, los animales, la tierra, las fuentes de las aguas, en fin. Dios no hace nada sin sentido. Por eso es que me resulta difícil entender que un día Dios haya creado la tierra y después la haya abandonado vacía por millones de años, como diciendo, bueno, después veré lo que hago con eso. No fue así. El Señor planeó todo con cuidado para la creación del ser humano. Pero ahora vamos a ver lo que Jeremías dice. Ya vimos lo que Isaías dice. Ahora mira lo que Jeremías dice. Jeremías 51, versículos 15 y 16, dice así. Con relación a la creación, dice. Él es el que hizo la tierra con su poder. El que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde lo último de la tierra. Él trae la lluvia con los relámpagos y saca el viento de sus depósitos. Nota la exactitud del concepto del salmista. Y estoy leyendo ahora Jeremías. Pero mira la armonía con el concepto del salmista. Y la armonía también con el concepto de Job. Y con Isaías. Oh, querido, da la impresión de que los tres, el salmista, Isaías y Job, hubieran combinado antes de escribir para decir la misma cosa, inclusive casi usando las mismas palabras. Pero no son solo ellos. Veamos también lo que afirma Amós, en Amós capítulo 4, versículos 13. Ciertamente, el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Ves cómo el profeta Amós también tenía un concepto claro de Dios como el creador de todo? Pero ahora, para concluir esta parte, veamos lo que Zacarías, quinto profeta, opina. Leamos, Zacarías 12:1, dice, profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Percibe la palabra fundar. La usan también los otros profetas. Fundar, según el diccionario, es establecer los principios o la base de algo donde no hay nada. Por eso, si en la semana de la creación Dios colocó los cimientos de la tierra, Él fundó la tierra, no es que había materia abandonada
encima de la cual Dios trabajó en la semana de la creación, sino que en la semana de la creación Dios colocó los mismos fundamentos de la tierra. Pero querido, llegamos ahora al fin de este estudio viendo el concepto de la creación en el Nuevo Testamento. Revisemos las palabras de San Pablo en el Areópago ateniense delante de los epicúreos y estoicos, dos corrientes filosóficas cuyos conceptos del origen de las cosas no eran muy diferentes de la gente de hoy. Menos sofisticados tal vez, pero ambos totalmente confundidos. Tanto así que esa gente había colocado en la entrada de la ciudad un monumento al Dios desconocido. El apóstol Pablo declaró delante de ellos lo que está registrado aquí en Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entiende, el concepto de Pablo es claro. Dios hizo todas las cosas. Para el apóstol Pablo no hay duda, como tampoco hay duda para los otros escritores bíblicos del Nuevo Testamento, que directa o indirectamente hablaron también de la creación. La creación como obra de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 5. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Pero hay más. El libro de Apocalipsis es categórico al afirmar la creación como la obra de Dios. Mira lo que los 24 ancianos dicen refiriéndose a Dios. Eso está registrado aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes? En Apocalipsis 10, versículos 5 y 6, dice más: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Te das cuenta que al fin de la historia del mundo todos declararán que Dios es el creador? Ahora, ¿por qué crees que eso va a suceder? Porque el enemigo trató de destituir a Dios de su lugar de creador. El enemigo quiso la honra para sí, deseó ser el Dios de muchos, y multitudes fueron engañadas e inventaron disculpas y argumentos para no aceptar a Dios ni la obra de la creación. ¿Y qué sucedió con ellos? Pablo describe esto en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. El texto es largo, no lo voy a leer todo, pero voy a leer una parte. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la injusticia y la verdad, porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de Él. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Oh querido, en este mundo tú puedes inventar lo que quieras, tú puedes negar lo que quieras, tú puedes decir lo que quieras. Ahora, el texto que acabo de